Buenas tardes, buenos días en Colombia y buenas tardes aquí en España. No me veo porque estoy viendo la pantalla, pero bueno, agradezco la oportunidad de compartir este espacio con la universidad, que también me acogió hace poquitos meses y que he dejado allí en Barranquilla un montón de buenos compañeros y buenísimos profesionales. Quiero destacar en mis agradecimientos, como no podía ser de otra manera, a las autoridades académicas de Uninorte y a mis compañeros del IES, en especial a Carmen y a Mónica, mis atentas valedoras. También tengo un grato recuerdo y agradecimiento para mis otros compañeros, los del CIP. Además, no puedo dejar de nombrar, no puedo nombrar a todos los amigos y compañeros que he dejado allí. Supone un orgullo sentirme barranquillero y poder estar con ustedes, aunque sea al otro lado del océano. Voy a pasar a presentarme un poco para sintonizar con el auditorio, que sé que sois jóvenes y procedéis de la maestría. Yo soy maestro de profesión, mi vocación es la de maestro, he trabajado como maestro en educación infantil, en educación primaria, en educación especial, hasta que hace unos cuantos años di el salto a la universidad. Ahora me encuentro como profesor, docente e investigador. Pero mi vocación primera es la de profesor de educación infantil. Por eso no es raro que yo esté hoy aquí con vosotros. Cuando me propusieron el título, que es un título, había dos palabras claves en la conferencia, que era acercamientos y educación infantil. Por una necesidad de pasar del ciclo o etapa en educación infantil asistencial a la etapa claramente educativa, con sentido propio y con currículum. Eso es una tarea y una lucha que, aunque en muchas partes del mundo se está consiguiendo, en otras todavía nos queda un largo recorrido, un recorrido todavía por hacer. Y además que todos los elementos del currículum se consideren igual estando en infantil, estando en bachiller o estando en secundaria. Esta es una reivindicación que muy claramente os haré desde aquí. Lo veremos dentro de un rato. Por eso, desde nuestra perspectiva, cada acción sistematizada e interpretada en educación infantil y integrada, por pequeña que sea, constituye en sí misma una innovación. Pero no nos vamos a conformar con esto. Por eso doy las gracias a Carmen y en su discurso ha quedado claro, en el discurso anterior, cómo su interés y el interés de Uninorte por avanzar con esfuerzos en educación infantil y la inclusión de todos los métodos y todos los avances tecnológicos en esta etapa. Mi particular hoja de ruta parte de certezas e incertidumbres, como no podía ser de otra forma, de aciertos y errores de diseño materiales. Esta es una línea de trabajo de investigación que inicié ya hace mucho tiempo. Partimos de dos grandes puntos de apoyo. Por un lado, la escuela con sentido global e incardinada en la cultura de hoy. No la entenderíamos de otra forma. La escuela tiene que estar incardinada y educación infantil en la cultura de hoy en día. Y las TIC forman parte de esa cultura actual. Y por otro lado, un gran descubrimiento de hace unos años que fue Michel Foucault, que ha demostrado o que ha marcado en nuestra vida, tanto académica como personal, un antes y un después, permitiéndonos visionarnos y revisarnos educativamente. No voy a entrar en lo personal, pero especialmente en lo educativamente. Es decir, cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos sentimos. Estas serán las tres partes de la comunicación. Cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos sentimos ante la inclusión de las TIC en educación infantil. Coincidimos, por tanto, con Foucault
que la acción docente no deja de ser unas prácticas rutinarias y que significan un proceso de normalización, protección e incluso cumplir normas que hacen útiles a las personas en un proceso de domesticación. No obstante, en otras obras anteriores hemos escrito en el año 2009 que hace falta mirar la sociedad de hoy con unas nuevas gafas socioculturales que nos permitan cambiar e interpretar elementos fundamentales en la escuela. El alumno, en su diversidad, siempre considerado de su diversidad como protagonista absoluto y motor del cambio en nuestro quehacer docente, buscar respuestas para atender y dar cauce a esta diversidad, es decir, la buena utilización de materiales curriculares, y ahí estaría las TIC, y por otro lado, la comprensión de nuestra acción. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? Y esto nos ha exigido en muchas ocasiones realización de viajes de ida y vuelta, de la teoría a la práctica a la teoría. Bien, ¿cómo pensamos? Desde nuestros planteamientos y deudores de Pablo Freire, la adquisición de las competencias digitales no solo es un problema de manejo de mecánicas y uso de artefactos, sino que debe construir un aprendizaje profundo, global, es decir, la adquisición de recursos intelectuales para interactuar tanto con la cultura existente como para recrearla de modo crítico, hasta llegar a la comunidad educativa y que llegue a emanciparse, en definitiva, conseguir seres autónomos, más ciudadanos y más libres. Esa es nuestra forma de pensar y totalmente coincidente con Pablo Freire. Pablo Freire, alfabetizando de nuevo y reinterpretando de nuevo su mensaje. Estamos sugiriendo que la inclusión de las TIC en la educación obligatoria y también educación infantil tenga que trascender a los planteamientos instructivos y orientar esfuerzos docentes hacia planteamientos más comprensivos en torno a las relaciones posibles entre los procesos de cambio y sus particulares conclusiones en los currículos. Traigo aquí ahora dos fotos, 2005-2013. Son dos fotos que tienen un mismo hecho, que es la elección de dos papas, uno en el 2005 y otro en el 2013. Como veis, la diferencia es significativa. Como en el 2005 las tecnologías solamente se aprecian vagamente al comienzo de la imagen, en el margen derecho. Sin embargo, en el 2013 la evolución de las tecnologías es imparable. Es cada persona un aparato tecnológico. Esto no lo podemos obviar. Por tanto, el sujeto de nuestra sociedad y de sociedades futuras necesita, además de leer y escribir, utilizar competencias digitales, es interactuar con sistemas basados en menús, buscar, analizar, seleccionar información, procesar información, trabajar e interactuar en red, utilizar formas lúdicas de aprendizaje. Y que una de las experiencias que os vamos a contar hoy sea el de la gamificación, es decir, la utilización de los juegos que utilizan nuestros alumnos en el entorno escolar. Otro tema importante para nosotros en esa idea de cómo pensamos es el tema o el gran tema de la innovación. Y nuestra idea es coincidente con la de Herr Graetz. Una escuela, una reforma de arriba abajo, sin una innovación de abajo hacia arriba, no creará las escuelas que necesitamos para un mundo de mañana. Es decir, tenemos que conseguir
que la innovación surge de abajo hacia arriba y no al contrario, no impuesta. Y aquí que Bautista, desde hace unos años, teorice sobre qué dos racionalidades conviven en el entorno tecnológico y en la escuela. La racionalidad tecnológica y la práctica situacional. En el modelo tecnológico que define Bautista, surge el paradigma científico y se considera éticamente neutral, y estas reformas educativas obedecen a políticas neoliberales. Están constituyendo o, desde nuestro punto de vista, están ligadas a un fracaso. Responden a instancias supranacionales y organismos internacionales. Buscan el control de la escuela y como control social al finalizar. El concepto de la escuela es institución puramente económica. Por el contrario, en el modelo práctico situacional en el que muchos de nosotros nos encontramos y coincidimos con pedagogos como Stenhouse, Eliot, Freire, Kemis, Fulham, Grace, revelan que el papel esencial del docente en la construcción del conocimiento sobre el aprendizaje tiene la importancia subjetiva del cambio, la reivindicación del concepto de innovación para las prácticas éticas y la necesaria sostenibilidad en el tiempo. De ahí que la institucionalización de los cambios tiene que hacer cambios globales acomodándose a las necesidades sociales de la escuela. Yo como los esquemas no me voy a tener mucho porque quiero ir, mucho que tengo poco tiempo, quiero ir a lo esencial, prácticas tenemos realizadas. Y dejaré Carmen y la organización tienen las transferencias por si luego profundizar y trabajarlas un poco. La transformación de la escuela, por tanto, movimientos de transformación que buscan transformación en relación con la simplicidad y también la simplificación. Es importante aprender y desaprender. Para nosotros es muy importante el concepto de desaprender. Y en la investigación que debe contribuir a desvelar la sabiduría sin someterse a códigos externos. Perdonar por la errata que esa sabiduría es con B, con V. Bien, las TIC en educación infantil. Debemos cuidar la educación infantil no a partir de 3 años, sino a partir de 0 años, las implicaciones positivas en el desarrollo que tiene el principio de plasticidad cerebral. Parece que la educación infantil, las TIC, deben estar incluidas desde el mismo momento del nacimiento del adulto. En nuestra región, además de los avances del pasado, con programas como, no voy a detener mucho contarlos, pero desde los años 80 se han incluido programas tecnológicos, el Curio, el Atenea, propuestos por el Ministerio de Educación a partir del año 2000, en que nuestra comunidad autónoma, no sé si saben que España se configura con 17 comunidades autónomas, nuestra comunidad autónoma asume competencias educativas en el año 2000. A partir de ese año empezamos a trabajar autónomamente con dos programas. El programa más importante de educación en temas tecnológicos de TIC es el programa ALTIA, y en ese programa ALTIA que está destinado a la educación obligatoria, se concreta en educación infantil en el rincón del ordenador. En ese programa se dota a todos los centros de educación infantil de un ordenador, un escáner, un impresor en color y el software adecuado para poder trabajar. Este rincón trata de potenciar la globalización desde los niños. Tendrán la oportunidad de acceder a experiencias y conocimientos relacionados con las 3 áreas del currículum. En nuestro currículum oficial en educación infantil hay 3 áreas de conocimiento.
descubrimiento de uno mismo o área de identidad y autonomía personal, descubrimiento del entorno natural y social y intercomunicación y lenguajes o área de comunicación y representación, los lenguajes. Son 3 áreas que se trabajan en educación infantil, tanto primer ciclo 0-3 como segundo ciclo 3-6 años. ¿Vale? Por tanto, el ordenador va a suponer en el aula de educación infantil un recurso didáctico para favorecer la construcción del aprendizaje, la estimulación de la creatividad, la comunicación, la manipulación, el respeto al ritmo de los aprendizajes, el trabajo en grupo, la curiosidad, la consecución de objetivos. Bien, este es un primer paso que se da hacia los años 2004-2005. Llega la crisis y será hasta el año 2013 en que se implementa la mochila digital y un pelín más tarde el plan Escuela Central, en donde se dota de un nuevo material que consiste esencialmente en las pizarras digitales en todas las aulas, además del ordenador que se sigue manteniendo, y mochilas digitales para los alumnos. Educación 2.0. Y se contrata con los centros una serie de condiciones. Disponer de infraestructuras y equipamientos necesarios, contar con la aprobación del 75% del profesorado y contar con la aprobación del 75% de los miembros del consejo escolar. Esos serán los requisitos mínimos para poder acceder al plan de escuela extendida. Bien, teniendo los recursos, los medios, hay que aprovecharlos, pero nos falta una segunda pata o un segundo eje muy importante, que es el currículum de educación infantil. Para nosotros lo más importante y de nuestra concepción de la pedagogía o pedagogos, no podíamos bajarnos ni dejar de concebir el currículum, utilizásemos el recurso que utilizásemos desde el modelo globalizador. Las TIC venían a reforzar, a enriquecer junto con las competencias básicas. Un nuevo elemento que se incluye en el currículum en un momento dado, en el 2006, que vienen definidas en el Decreto de Educación Infantil como conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes que son necesarias para la realización del desarrollo de los alumnos. Bien, suceden cosas, os pongo la tabla aquí en nuestro entorno, que es las competencias básicas, que ahora se llaman competencias claves, 2 legislaciones diferentes, LOE del 11, LOE aprobada por un gobierno progresista, LOE por un gobierno neoliberal. ¿Y qué diferencia hay? Pues hay una diferencia sustancial. A eso me refería cuando desde educación infantil no queremos renunciar a ningún elemento clave o prescriptivo del currículum. Desde la LOMCE, la nueva actual ley educativa, en educación infantil y en toda Europa, por ser gobiernos o ser gobiernos, poderes que están orientados hacia lo neoliberal, no consideran la inclusión de competencias en educación infantil porque no es un tramo obligatorio, con lo cual las competencias no están incluidas en la legislación de educación infantil. Sin embargo, en otro tipo de gobiernos o acciones de gobierno más progresistas se incluyen competencias. Es el caso de nuestra región, que aún en infantil tenemos las competencias por tanto, en nuestra comunidad están vigentes la competencia cuarta, el tratamiento de la información y la competencia digital. En el 11 hay dos competencias que harían relación a las TIC, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y en tecnología, y la competencia digital.
pero ni toca educación infantil, porque no ha sido considerada. Los señores de la Unión Europea y en este caso de nuestro país no consideran que este momento prescriptivo de las competencias haya que incluirlo en educación infantil. Pongo todo esto en valor porque hace falta reclamar para la educación infantil y, como decía al principio, pasar del ciclo de lo asistencial a lo educacional en educación infantil. Es una reivindicación que yo planteo aquí y quiero poner sobre la mesa porque me parece muy importante. De cualquier forma, nuestro currículum tiene, como os decía, dos ciclos, el ciclo 03 y 36. Decreto 88 es el de 03 y decreto 67 el de 36, donde hay claramente, están incluidos determinados objetivos, criterios de evaluación y las relaciones con los objetivos de ciclo. Este es un trabajo mío que he hecho para distintos organismos y os le vengo a poner aquí para que veáis cómo sí que hay relaciones entre los distintos elementos curriculares con las CIC. También en los bloques de contenidos, en el decreto 67 también, los bloques de contenido y en las competencias. ¿Qué competencias tiene que tener un alumno de 0,3? ¿Qué competencias tiene que tener un alumno de 3,6? ¿Y qué destrezas tiene que conseguir al final de cada ciclo? Esto es lo que está sistematizado o hemos conseguido sistematizar dando el elemento fundamental para nosotros, que es el currículum. Bien. ¿Y cómo actuamos? Como habréis visto, para nosotros es fundamental el campo de currículum, puesto que nos brinda un espacio conceptual bien armado y clarificador para actuar y orientar la integración de las TIC, más allá de planteamientos instructivos que puedan superar los procesos educativos. Esto lo hemos desarrollado en otro trabajo que podría contaros en otro momento. Bien. Para orientarnos en la parte que viene ahora, que es la parte, si queréis, más práctica, vamos a hacer un repaso por lo que ha sido nuestra trayectoria de, entre comillas, pondré muchas comillas, de innovación educativa, dividiéndolo en 3 fases. Y además que ha supuesto un cuestionamiento continuo a la hora de trabajar con las tecnologías. Empezamos a trabajar cuando empiezan, incluso antes de la admisión de las competencias, cuando empezaron los programas del Ministerio, con una fase que llamamos, siempre que digo llamamos, hablo en plural, hablo de mi caso, de los compañeros que en esos momentos estábamos en la escuela trabajando con la inclusión de las TIC. Sería la fase de adopción, donde nos llegan las TIC, estamos en educación infantil y ¿qué hacemos con ellas? Todavía no había rincón de ordenador y ¿qué somos capaces de hacer con ellas? Lo importante aquí, o lo que sacamos de conclusión, es que el libro de texto deja de tener protagonismo en nuestra tarea como docentes y empieza a resaltar el currículum. Es decir, nuestra base es el currículum escolar y no el libro de texto. Nos centramos en el currículum como elemento fundamental para seguir trabajando con los alumnos. Os pongo aquí una serie de elementos hechos con el ordenador y que los alumnos muchas veces trabajaban sobre papel o el mismo ordenador. Nos convertimos casi en una fábrica de producir elementos, o sea, materiales curriculares. Puedo contar que tengo como 7, 8, 10 carpetas llenas de materiales, de conceptos básicos, numeración, letras. Conseguimos ahí un premio de innovación educativa en el Ministerio, el Giner de los Ríos, sobre un método de lectoescritura hecho entero a base de programas de ordenador.
pero no nos sentíamos contentos porque seguíamos siendo los protagonistas nosotros, los docentes. Repercutían los alumnos, pero no éramos no eran estrictamente protagonistas nuestros alumnos. Luego, otras cosas teníamos que hacer y pasamos a una fase que nosotros llamamos de adopción, donde tendríamos que desarrollar nuevos métodos de trabajo y al mismo tiempo ayudarnos mediante esa integración de la TIC, de la práctica cotidiana. Nuestro interés básico residía en la utilización de un método basado en el trabajo de los alumnos, donde el aprendizaje tuviese una doble dimensión. Se colabora para aprender y a su vez se aprende para colaborar. Para nosotros eso era fundamental. Entonces teníamos que diseñar materiales en que ya instalado el rincón de TIC en las aulas, los alumnos pudiesen ser autónomos y trabajar conjuntamente dentro del aula. Aquí uno de los trabajos fundamentales que hicimos, un compañero y yo, Nacho Andrada Conde, aquí le he citado, fue el Pictorratón, un programa de alfabetización, de trabajar la lectoescritura sin letras. No había ni una sola letra, ni una sola vocal, ni una sola consonante, pero los alumnos pueden con este programa construir frases y construir cuentos. Y lo podían hacer tanto en el colegio como en casa. Un programa que ha sido poco transitado, pero que en el próximo viaje yo mediante a Colombia me le pienso llevar para compartir con algunos maestros de allí de Colombia, porque nos ha resultado muy interesante el trabajo que se ha hecho en algunos centros. Se trata de trabajar con pictos, ahí los tenéis, con los pictos, y los alumnos empiezan a elaborar frases y luego son capaces de elaborar sus propios cuentos. Tengo el programa, pero hay dificultades para ponerlo, o tengo que perder tiempo y prefiero seguir avanzando. Si tengo tiempo al final, os lo muestro, ¿vale? Bien. Aquí está toda la programación, porque no podemos renunciar, como he dicho, al currículum. Parte de unos objetivos generales del currículum, los meses, qué objetivos en el bloque gráfico literario debemos trabajar, qué contenidos, y en el bloque de ordenador de clase también unos objetivos y unos contenidos. Y además, transversalmente, trabajábamos una serie de temas. Un mundo unido, los niños del mundo, todos iguales, diferentes. Es decir, trabajamos con ese sentido de globalización que no queríamos perder desde el primer momento. Globalización en el aula de educación infantil, que es lo que les da identidad a las aulas de educación infantil. Bien, era un programa que a nosotros nos resultó genial trabajar y estábamos en otra dimensión, trabajando en el ordenador en clase, los alumnos que trabajaban en el ordenador, era otra dimensión. Bien, también, porque trabajamos con alumnos con discapacidad auditiva, tuvimos que dar respuesta a estos alumnos. Entonces, también en otros momentos, cuando entraba teacher de inglés, trabajamos simultáneamente y a través de una web, trabajamos el taller de comunicación, trabajando al mismo tiempo lengua castellana, lengua de signos e inglés. Entonces, teníamos una página web que compartíamos también con los padres para distintas unidades didácticas donde todos los alumnos y alumnas de infantil aprendían a asignar al mismo tiempo que aprendían palabras en castellano y en inglés, y se relacionaban perfectamente con sus compañeros con discapacidad auditiva. Fue una experiencia muy enriquecedora para todos, porque es impresionante cómo al final los alumnos se relacionaban con sus compañeros sordos a partir de que trabajaban con este taller sin ninguna dificultad. Era un centro muy específico con alumnos con discapacidad auditiva. Bien, y entramos en lo que nosotros venimos a llamar la iniciación en innovación propiamente dicho, en hacernos conscientes de que el uso de la actividad
puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para conocer mejor la sociedad, preparar y prepararnos con realismo, compartir y, en definitiva, ser mejor ciudadanos. La escuela como comunidad de aprendizaje, muy importante, esto lo ha dicho Carmen, yo me alegro de coincidir con ella, la escuela como comunidad de aprendizaje, donde aprender a ser, convivir, y que esto supone capacidad de autonomía, autocontrol, disposición ética y compromiso, vivencia coherente de valores y cooperación y trabajo en equipo. Para nosotros, estar aquí situados después del trabajo realizado es entrar en otra dimensión. Aquí, y siguiendo a Antonio Bautista, que para nosotros es un profesor de referencia en la universidad, en estos años de vuelta que hemos estado haciendo, nos impresionó trabajar con alfabetización multimodal. Los niños protagonistas de sus propios cuentos. El cuento es una actividad fundamental en educación infantil. Nuestra idea es que fuesen ellos los que fabricasen sus propios cuentos y además que utilizasen la TIC. Ahora sí que os voy a poner de esto un ejemplo porque merece la pena cómo en el rincón del ordenador los alumnos, elaborando sus propios dibujos, son capaces de darnos vida en el ordenador y elaborar sus propios cuentos que no se cansen de visualizar. Ahora os veremos este ejemplo. No me da tiempo bueno, sí, me da tiempo a comentaros cómo hicimos esto. Esto se hace de la siguiente forma. Se motiva a los alumnos, se cuentan cuentos, se ve qué cuentos se pueden elaborar, se elige un cuento y por rincones se trabaja a partir de ese cuento y con fin de transversalidad, pues, desde la plástica, el ordenador, el juego simbólico, etcétera, etcétera. Me dicen que tengo que correr. Bien. Y ya instalados en la universidad, sí que es una experiencia que animo a Carmen y a mis demás compañeros del ISI a trabajar, que es la unificación en la formación docente. Propuestas metodológicas con programas que perfectamente o juegos que perfectamente trabajan los alumnos. Mis alumnos aquí en la facultad me hacen propuestas metodológicas de cómo sería su aula ideal a través de Minecraft y a través de los Sims, del juego de los Sims. Y os aseguro que algunas quedan impresionantes. Las tengo aquí grabadas, pero no sé si me da tiempo poner algo. Bien, y por último, la última innovación que estamos trabajando en distintos centros aquí de la comunidad es la introducción de la robótica en educación infantil con los B-Boot, que son robots donde los alumnos manejan y programan con orientaciones educativas estos robots. Si me lo permiten, sí que de esto quiero poner algún ejemplo. Voy a poneros un ejemplo para que si soy capaz de ponerlo, si no, será en otro momento. Voy a detener y voy a poner, a ver si soy capaz de poner el vídeo, al menos un vídeo. A ver si soy capaz de ponerlo. Perdonar un poco. Comunicación. Ahora tengo que decir aquí. Compartir pantalla aquí. No sé si se ve. ¿Se ve? ¿No? No, no se está viendo, Javier. ¿No? Vale. Bueno, pues bueno, creo que me he pasado de tiempo, creo. ¿No? Espera, tengo que dar a iniciar, a ver si ahora se ve. Vale, ¿Se ve? ahora sí. Can you visit Crocodile?
Oh, Laura, termínalo. Otra y ya, pasa directo. Venga, Coco Drive. Bien. You, Kira. Porra primero. Hello. Can you sit a hippo and... Hello, Irene. Hello. Can you visit a crocodile? Compará. Good. Aquí hay un montón de números. Entonces, mira, aquí tenemos el nivel 1 de sumas y de restas. ¿Qué tenemos que hacer en esta actividad? Vas a tener que resolver la suma y el resultado, buscarle por todos, ¿vale? La primera te toca, Jorge. Suma, pon aquí el resultado. ¿Qué número es ese? 22. 22. Ahí, muy bien. Ta, ta, ta. Bien, me oís, ¿no? Sí, claro. Os he querido traer un par de experiencias, tengo muchísimas más. Solamente era una muestra. Son alumnos de la Facultad de Educación que están haciendo su practicum y estamos incluyendo o introduciendo en el aula de educación infantil la producción de pequeños robots con fines educativos o trabajando el currículum con estos pequeños robots. Se nos abre un mundo apasionante. Los alumnos son como esponjas, les encanta trabajar este campo, tanto a los universitarios como a la Escuela de Educación Infantil. Y la verdad es que los resultados que estamos obteniendo son magníficos. Yo estoy bastante impresionado con los resultados que esperamos publicar en breve. Bueno, creo que me he pasado bastante. Muchísimas gracias. Te Me mandamos alegro que haya quedado claro. Ok, bastante claro. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Muchísimas gracias a todos.